Muy buen día, queridos alumnos. Les saluda el profesor Percín Vargas Rodríguez, encargado del curso de biología. Hoy vamos a ver el tema de taxonomía. Jóvenes, vamos a ver el tema de taxonomía. Bueno, voy a hablar una pequeña introducción de lo que es la taxonomía, ¿correcto? Bueno, esta palabra taxonomía proviene del griego taxis. Repito, la palabra taxonomía proviene del griego taxis, que significa ordenar. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de clasificar a los seres vivos dentro de las categorías taxonómicas. ¿Sí? ¿Sí? Se encarga de clasificar a los seres vivos dentro de categorías taxonómicas, es decir, en grupos jerárquicos dentro de un sistema de clasificación. Los taxónomos realizan procesos de identificación y nomenclatura de especies. Bueno, sobre la historia de la taxonomía existe la taxonomía artificial, taxonomía natural, taxonomía evolutiva, taxonomía molecular y la taxonomía lineana, lo que nosotros vamos a hablar más, o sea, respecto a nuestro maestro Carbón Linneo, ¿correcto? Ahora vamos a ver los objetivos del tema. Dentro de los objetivos del tema es que, concluida la clase, el alumno pueda entender lo importante de ordenar y clasificar a los seres vivos y también escribir adecuadamente los nombres científicos bajo la nomenclatura binomial. ¿Sí? Bajo la nomenclatura binomial. Nomenclatura binomial, es decir, dos nombres que más adelantito vamos a ver más a profundidad. Ahora vamos a definir la taxonomía. Bueno, en la introducción ya hablé más o menos de lo que es la taxonomía. La taxonomía es la rama de la biología que se encarga de nombrar y clasificar a los seres vivos de nuestro planeta. Carbón Linneo es considerado el padre de la taxonomía porque implantó el sistema de nomenclatura binomial que permite nombrar a las especies vivientes. Las herramientas de la taxonomía, la nomenclatura binomial, es decir, los nombres científicos, y las categorías taxonómicas o los niveles taxonómicos. ¿Sí? Ahora vamos a ver la nomenclatura binomial. Es un sistema basado en un nombre único. Este nombre único es el nombre científico. Este nombre único es el nombre científico compuesta por dos partes de la siguiente manera. Acá vamos a analizar a profundidad lo que es la nomenclatura binomial. Acá como ejemplo, como ejemplo, coloqué el nombre científico de la papa. La papa presenta como nombre científico Solanum tuberosum, pero comúnmente se conoce como papa, ¿no? Entonces el nombre científico es Solanum tuberosum. Pero ¿cómo se escribe? Se escribe de la siguiente manera. La primera letra con mayúscula y la segunda letra con minúscula. La primera hace referencia al género y la segunda a la especie. ¿Correcto? Primera con mayúscula, segunda con minúscula. El primero hace referencia al género y la segunda a especie. Bueno, queridos alumnos, acá vamos a ver características de la nomenclatura binomial, ¿sí? Las dos palabras se escriben en latín e imprenta. Escuchen, las dos palabras se escriben en latín e imprenta. La primera palabra indica el género y la primera letra se escribe con mayúscula. La segunda palabra designa el nombre específico o la especie y todo se escribe con minúscula. Las dos palabras se subrayan por separado. Ojo acá, las dos palabras se subrayan por separado, pero cuando se escribe el nombre científico en cursiva, como es el caso, no deberían subrayarse. Bueno, esa es la regla de la nomenclatura actual. Cuando se escribe en cursivo, no se subraya. No se subraya, ¿correcto? Pero cuando se escribe de otra manera, sí se subraya, pero por separado, ¿sí? En cursivo no va subrayado.
Vamos a ver acá unos pautas elementales formado por dos palabras, género y especie. Se escribe en letra cursiva, acá, ahí no va subrayado. El idioma usado es el latín. Vamos a ver las categorías taxonómicas. Esas categorías taxonómicas, eh, la clasificación establece una serie de grupos o taxones en disposición jerárquica. ¿Cómo vamos a ver acá? Primero, la especie. ¿Qué es la especie? Es la unidad básica de clasificación taxonómica. Carbón Linneo consideró a la especie como la unidad básica de clasificación taxonómica. Para que dos individuos sean llamados de la misma especie, tienen que tener la misma posa génica, es decir, descendencia fértil. Conjunto de especies forman al género. Conjunto de género a la familia. Conjunto de familia, orden. Conjunto de orden, clase. Conjunto de clase, filium o división. Conjunto de esto forma el reino y finalmente el dominio. El dominio es la máxima categoría taxonómica y la unidad básica de clasificación taxonómica es la especie. Jóvenes, por favor. Muchas veces en los exámenes de admisión preguntan de la siguiente manera, por ejemplo, entre la familia, entre la familia y la clase, ¿qué categoría taxonómica se encuentra? El orden y así sucesivamente. Por eso hay que mantener claro estas categorías taxonómicas. Conjunto de especies, género, conjunto de género, familia, conjunto de familia, orden, clase, conjunto de clase, filium, conjunto de filium, reino y conjunto de reino, el dominio. Por favor, estas categorías taxonómicas, manejarlo de memoria para estar preparados ante las preguntas como mencioné con anticipación. Por ejemplo, entre la especie y la familia, ¿qué categoría taxonómica está? El género. Así sucesivamente. Ahora vamos a ver o vamos a definir la especie. Bueno, la especie es la unidad fundamental básica de clasificación. Como ya mencioné, se define como el conjunto de individuos de la misma especie que pueden reproducirse, a eso se refiere con la misma posa génica, Miren alumnos, acá vamos a mencionar algunas especies. Vamos a mencionar nombre común, nombre científico. El nombre común es el nombre que comúnmente se escucha hablar. Por ejemplo, en el Perú, el gallito de las rocas. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú. El gallito de las rocas es el ave nacional del Perú y se escribe su nombre científico como Rupícula peruviana, género, especie. Como es escrito en cursiva, por eso no se subraya. La flor de la cantuta viene a ser la flor nacional del Perú, llamada o nombre científico Cantua buxifolia. Uña de gato, nombre común, nombre científico, Uncaria tormentosa. La vicuña, nombre común, esta especie propia de los Andes sudamericanos. La vicuña, nombre científico, Lama vicuna. Ese es su nombre científico, género, especie. Escrito en cursiva, por eso no se subraya. Ahora vamos a ver la categoría taxonómica del hombre, ¿sí? Las categorías taxonómicas del hombre. Primero, de abajo, ¿no? La unidad básica de la especie. ¿A qué especie pertenece el hombre? Al Homo sapiens. El hombre pertenece al Homo sapiens. ¿Y cuáles son las características del Homo sapiens? Huesos craneales delgados, capacidad de hablar. Género, Homo. ¿Cuáles son sus características del género Homo? Espina dorsal curvada y la posición bípeda, que nos permite caminar en dos patas. Vamos a llamarle así, ¿no? Familia, Hominidae. La familia Hominidae se refiere a un cerebro desarrollado y una visión estereoscópica. Orden, primate. Orden, primate. ¿A qué se refiere o cómo son las características del primate? Es que presentan los ojos frontales. Primate, ojos frontales y el pulgar oponible. Pulgar oponible, ¿no? Clase mamalia. Clase mamalia, bueno, los mamíferos como característica se alimentan por las glándulas mamarias funcionales en las hembras. En el caso de los machos lo tienen atrofiado, ¿no? ¿A qué filio pertenece? A los cordados.
es decir, organismos con una notocorda en la región dorsal. ¿A qué reino pertenecen? ¿A qué reino? ¿A qué reino? A reino Animalia. Reino Animalia. Reino Animalia. Organismos heterótrofos. ¿A qué se refiere con organismos heterótrofos? Aquellos que no pueden elaborar su propio alimento. Eucariontes sin pared celular y pluricelulares. Significa que presentan abundantes células, ¿sí? Ahí están las categorías taxonómicas del hombre. Ahora vamos a ver el dominio. Bueno, el dominio viene a ser la máxima categoría taxonómica, ¿no? El dominio viene a ser la máxima categoría taxonómica. Son categorías taxonómicas cuyo criterio de clasificación toman en cuenta el tipo de célula que domina los organismos, ¿sí? El tipo de célula que domina los organismos. Acá tenemos dos. El dominio procaria y eucaria. Dominio procaria y eucaria. Procaria son organismos formados por células procariotas, es decir, aquellas células que carecen de núcleo. Y como carecen de núcleo, no presentan carioteca. Forman los organismos del reino Monera. Y el dominio eucaria, formado por los organismos que presentan núcleo. Ellos son los eucarias, ¿no? Con carioteca como presentan núcleo organizado. Pertenecen a esta clasificación los organismos del reino protista. En los organismos del reino protista encontramos, por ejemplo, a las algas y a los protozoarios. Ejemplo de algas, por ejemplo, las feofitas, las rodofitas, las crisofitas, entre otras. El reino fungi, el reino plantae y el reino animalia. ¿Correcto? Ahora vamos a ver las herramientas para la clasificación. Vamos a ver las herramientas para la clasificación. Dentro de las herramientas para la clasificación, primero tenemos a los órganos homólogos. Bueno, los órganos homólogos son órganos que tienen la misma estructura interna. Ojo, órganos que tienen la misma estructura interna, pero están adaptados a funciones distintas. Por ejemplo, la pata del caballo, la ala del murciélago, las aletas de una ballena, están constituidas, ojo, están constituidas sobre la base de un mismo patrón, que incluyen los mismos huesos, músculos, nervios, en posición relativamente similares. Son evidencia del origen evolutivo a partir de un ancestro común. Todos estos órganos tienen un mismo origen embrionario, pero diferente función. Es decir, cada uno se adapta a diferentes circunstancias. Acá en este caso de los gráficos tenemos el hueso de los humanos, del perro, de los pájaros y las ballenas. A eso se refiere con los órganos homólogos. A continuación vamos a ver los órganos análogos. Los órganos análogos son órganos similares en forma y función. Ojo, los órganos análogos son órganos similares en forma y función. A pesar, escuchen, a pesar de pertenecer a organismos que no comparten un ancestro común, a pesar de pertenecer a organismos que no comparten un ancestro común, por ejemplo, el ala de un ave, el ala de una mosca, las patas de los insectos, las extremidades de los vertebrados, generalmente tienen una estructura interna diferente. Son evidencias del rol selectivo del ambiente en las adaptaciones evolutivas. Órganos análogos, órganos que presentan el mismo origen embrionario, pero la misma función. Órganos que presentan diferente origen embrionario, pero la misma función. Por ejemplo, acá la ala de un ave y la ala de una mariposa. Diferente origen embrionario, pero la misma función. Y
los órganos vestigiales o rudimentarios, denominados rezagos evolutivos. Estos órganos rudimentarios o vestigiales son denominados rezagos evolutivos. Eran órganos funcionales en organismos ancestrales, pero no funcionales en sus descendientes evolutivos. Por ejemplo, en el caso del hombre, encontramos como órganos rudimentarios o vestigiales al apéndice secal, a los músculos de la nariz, de las orejas, la membrana nictante de los ojos, las muelas del juicio, el vello corporal, el pezón en el varón, el coxis, por ejemplo, la muela del juicio, entre otros. Son órganos que con el transcurso del tiempo ya perdieron su función y ahora son llamados órganos rudimentarios porque tienen el tamaño cada vez más reducido y ya no hay función alguna en nuestro cuerpo. Son rezagos de la evolución que sufren los seres vivos. Bueno, jóvenes, espero que la clase haya sido de su agrado, que hayan quedado claros los principales conceptos de la taxonomía. Acá dejé un trabajo que ya subí a la plataforma. Espero que en el transcurso de la semana ya vayan enviando sus respectivos trabajos. También muestro la bibliografía de donde saqué la información para poder compartir con ustedes. Jóvenes, muchas gracias por su atención y que tengan ustedes un buen día. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.